dolmen de Extremadura le llaman el dolmen de la Carra. El de Galicia, Dombate. Y así podría seguir un montón, pero vamos a ver si consigo concentrarme. Bueno. Quiero citaros una cosa que está en el preámbulo del Foro de Nájera. ¿Por qué? Porque dicen que los foros de Sobrellos hechos son míticos porque ahora hay un documento. Vale. El Foro de Nájera, el primer documento que tenemos es 200 años posterior. Y es muy curioso porque un especialista, el que os he citado antes, que habla del reino de Nájera y otra serie de cosas, nos dice lo siguiente. El original de esta confirmación, de esto que os voy a citar, ¿verdad?, y el del primitivo fuero debieron perderse a poco tiempo de ser escritos, porque ningún tratadista, ni aun de los más antiguos, dice que lo haya visto. Aquí no vale lo de Pitito. Aquí no vale. Ve. Y esto sentado, me interesa muchísimo esto, no le conozco a este señor, pero una persona así y que haga esta conclusión, esto sentado, hagámonos una pregunta. Antes de pasar adelante, ¿los fueros de Nájera estuvieron primero escritos en un privilegio o en una carta otorgada por don Sancho el Mayor o por su hijo don García VI? Eso se pregunta él. Y dice, parece que debiera ser más bien un derecho consuetudinario, gozado por aquella ciudad desde finales del siglo X o principios del siglo XI. Creo que es una muy buena reflexión. Él dice ciudad, pero si tenemos en cuenta lo que abarcaba el reino de Nájera en aquella época, quiere decir que había suficiente población para tener la fuerza militar, que ya hemos visto que ejercieron los aragoneses, como para poder implantar esta legislación. Bien, de todas maneras, esto en el preámbulo me hace mucha gracia porque es el rey. El rey es el que escribe. Bueno, el rey sería el escribiente, pero es el que lo firma. Y dice, muerto con engaño grandemente impío, el rey Sancho de Peñalén, que lo despeñó su hermano, ¿verdad? Hijo del muy esforzado rey García, muerto, que lo mató su hermano en otra batalla. Yo, Alfonso, hijo del rey Fernando, dice, sucedí en el reino. Pero ¿cómo que sucediste si llegaste a caballo con un ejército de mucho preocupar? Solo que ya te dijeron tus consejeros militares, no, júrale rápido los fueros, porque esto es gens dura y terrible. Por cierto, ¿sabéis quiénes fueron dos de sus asesores militares? Uno de ellos, el señor de Vizcaya. ¿Qué hacía un señor de Vizcaya tan lejos de Vizcaya? Luego lo veréis. Y otro, supuestamente, señor de las encartaciones. Allá estaban a caballo con este individuo. Pero ahora es cuando nos dice... y deseando someter y gobernar en paz aquel estado, tuve por bien, con el sano consejo de todos mis próceres, revisar y renovar sus antiguas leyes y usanzas peculiares con el objeto de mitigar en favor de los habitantes de este mi nuevo reino la dura condición de las añejas costumbres y ganármelos así para el reconocimiento y sumisión leal a la soberanía. Sigue una serie de cosas y termina la conclusión. Les concedí que continuaran viviendo bajo dichas antiguas leyes. Coño, tú no sabes leer, no firmaste cuando estabas borracho, ¿qué coño? Si tú mismo te estás contradiciendo, ¿no? Bueno, aquí están, podéis leerlos, no vamos a perder tiempo, pues sería redundante, las principales cuestiones de este fuero y luego del de Logroño. Porque estos historiadores y juristas modernos se deben creer que nuestra gente era idiota, porque después de 200, 300, 400 años, no acuden al Foro de Huesca, no acuden al de Briviesca, no acuden a otros, acuden a este. Para el de Bilbao, bueno, un montón, que a ver si consigo concentrarme. Bueno. Como son detalles, pero por ejemplo, 200 años después, como es muy chiquitico, os voy a citar el del Fuero de la Burunda, aquí en Navarra, en la entrada, desde Álava, ¿no? Bien, 200 años después yo creo que ya es motivo para tener reflexión y tal, y pues en otro sitio, porque hay montones de fuero, de Extremadura, de un montón de sitios. Bueno, estos agarran este. ¿Por qué?
porque dice lo siguiente, que ningún sayón ni merino entrase en sus casas para tomarles nada por fuerza, y que si entrase fuese muerto y solo pagasen por el homicidio 3 meajas. Yo di una charla en Alsasua hablando de estas cosas del foro de la Burunda, en Echarri también y en Urdiain también, y les pregunté, si los habitantes actuales de la Burunda reactivasen sus fueros, me pregunto cómo le iría a la benemérita Guardia Civil Española. Lo de las comillas, porque lo pongo en comillas, es porque los españoles del siglo XXI no son como los miembros de esa institución paramilitar, ¿no? 3 meajas. Cuando les dije esto en Echarri y Arenal, digo, ¿qué? ¿Ya firmaríais? 3 meajas por matar a un guardia civil. ¡Oh! En Alsasua le dije, a ver, hay otro fuero que dice lo siguiente, otro artículo, que cada casa, y no dice habitante, importante, pagase 2 sueldos. ¿Sabéis a qué equivalen 2 sueldos? A 45,3 gramos de plata. Y 45,3 gramos saqué, cuando estaba escribiendo esto, me metí a ver a cómo estaba la plata, ¿verdad? Y serían alrededor de 33 euros. Eso ya pagarías en internet. 33 euros al año. Sí. Bueno, bien, vamos bien. No eran tan brutos estos entonces, ¿no? No. Bueno, entonces, después hay otra cosa importante. Si alguno fuese acusado de hurto, si yo sé que tú tienes billete, te acuso porque trato de extorsionarte, ¿entiendes? Como sé que tienes dinero, te acuso de lo que sea y entonces te llevo a mis tribunales o a la cárcel y así te saco dinero. Esto era el modus vivendi, sobre todo de los fiscales patrimoniales. Bueno, si alguno fuese acusado de hurto... Bueno, menos mal. No ha cambiado nada. Gracias a eso, no ha cambiado nada. Solo que es peor, ahora te quitan más. Bueno, entonces, jurando el acusado con 6 hombres buenos que no lo cometió, fuese absuelto. Entonces, concretamente, en Alsasua les dije, a ver, decidme si estoy equivocado. Aquí, de Alsasua, habrían salido 6 hombres buenos para jurar que aquellos 9 jóvenes que fueron acusados de terrorismo porque se cayó un guardia civil y se hizo un esguince y se armó el murmullo. Es que nuestro Ita también hizo una escultura allí en Alsasua y entonces nuestro apellido es un poco conocido en aquel pueblo, ¿no? Entonces se armó el murmullo. Pero claro, hay gente que le hablas de los fueros y se cree que le estás hablando, yo qué sé, de la Constitución de Marte. No, actualiza esto. A ver, bueno. Bien, luego hay otra cosa. Si les quisiesen hacer fuerza con ciertos impuestos que había de trabajos personales, no que me tienes que dar 3 gallinas, no, que tienes que ir a trabajar porque se me ha caído la almena izquierda de la torre tal. Bueno, pues no tenían derecho. Y si intentaban hacerles fuerza, lo podían matar al funcionario. Todos estos eran funcionarios del rey o del obispo. Pero el obispo también llegaba y no, la 10ª parte de los corderos, a mí, que soy el recaudador. Bueno, bien. Antes hemos hablado de la supremacía política y social del Reino de Navarra, que dicen algunos, ¿no? Con Tomás Urcenque a la cabeza. Esto sí es supremacía. Creo yo. 33 euros al año. Si vienes, mira, zapazón, y ahí te quedas, pues no tienes derecho a entrar aquí. A mí me parece, y si no, pues me corregí, a mí sí me parece progresista esto, digo yo. Pero bueno. Respecto a la calidad jurídica de estos fueros autocráticos, para que no me acusen de parcial, voy a citar a un legislador francés y a un político inglés. Pierre-Guillaume Frédéric Lepley era ingeniero, sociólogo, más de derechas que la Virgen del Pilar, y dijo lo siguiente, escribió mejor dicho: después de haber estudiado las leyes consuetudinarias de Europa, coloco a los fueros vascos por encima de las leyes suizas, cuya excelencia está bien probada por su duración secular. ¿Os parece un poquito escueto el hombre? Pues vamos a citar a un embajador inglés en Madrid, del año 1838 más o menos estaría ejerciendo ahí. Inglés, aristócrata, embajador, en una guerra beligerante, que el reino de Inglaterra en pasajes era donde tenía la flota, y estaban luchando contra los nuestros, contra Zumalacárregui y los demás, ¿no? Bueno, este señor dice: ningún vizcaíno
Y esto, por favor, escuchémoslo, porque vamos a ver si somos progresistas o no somos progresistas, si vamos para adelante o para atrás. Ningún vizcaíno residente en una provincia de España puede ser juzgado civil o criminalmente por las leyes de Castilla, sino en el caso debe ser llamado a Valladolid para ser resuelto por un tribunal de jueces vizcaínos y en conformidad con las leyes de Vizcaya. Esto no lo tienen ni los gringos. Metiste la pata en Samoa, pues te juzgan conforme al de Samoa. Esto tenían los vizcaínos. Pero bueno, la casa del vizcaíno es su Castilla, en el sentido más enfático de la palabra. Ningún magistrado puede violar ese santuario. ¿Ya haría caso Garzón de esto? ¿No? Ninguna ejecución puede ser llevada a cabo en ella, ni se pueden confiscar sus armas y caballos. ¿Vosotros os imagináis que, como pasó en 1804 con lo de los 1500 jóvenes que iban a ir obligatorios, ¿qué hicieron en Abando, en Begoña y los demás? Fueron a sus arsenales municipales, sacaron las armas que cada municipio tenía, las pusieron al hombro y empezaron. Hasta que, claro, le dieron la vuelta, pero bien dada la vuelta a la toda en 1804, claro, ¿no? Bien, vamos a seguir. Esto no va destinado a vosotros, pero sí como sustentación, que me toca más de una vez con historiadores y legisladores. Sobre todo en Navarra. Porque si Iberia fue romanizada, vamos, poco menos que Navarra fue, vamos, ya, la vecindad de Roma. Lo más romano ha sido Navarra, y lo romano en artísticamente. ¿Sabéis que acaban de comprar una escultura a un gringo en 600.000 euros? Y es un togado que se llama. En bronce le falta la cabeza, le faltan los brazos y le faltan los pies. Y entonces, como dice que fue encontrado, una excavación que hubo hacia 1942 en Navarra, cerca de Pamplona, entonces lo tiene un, ¿cómo se dice?, un anticuario norteamericano, y entonces, como, bueno, es una obra extraordinaria, 600.000 euros. Le falta la cabeza, los brazos y las patas. Y acaba de ser aprobado, no hará ni 2 meses. La van a traer aquí a Navarra para exponerla. Luego, cuando nos dicen a nosotros, digo, oiga, las cuevas que hay en Navarra, los grandes yacimientos, algún día saldrán los de la Sacana, donde ya sacaron al hombre del Oizu porque no lo pudieron ocultar, que es Neandertal, con ritos de inhumación. Son un montón de cosas. Pues dice, pero joder, por lo menos no molestéis, ¿no? Ya sabéis lo exquisitos que han tenido que ser los de la Sociedad de Ciencias Aranzadi para sacar la mano que nos echaron los antepasados allá en Irulegui. Porque si no hacen como en Iru, ya le ve ella. No, que te falta la foto de medio lado y La excavación de Iturriza en Bordete tiene un presupuesto anual de 5.000 euros. Sí. Realmente es vergonzoso. Yo que conocía a la directora del Museo de Navarra, que era de Falces, decía, pero... Y claro, nosotros teníamos el museo etnográfico, que fuimos el primero y no querían. Y tuvimos un montón de cosas hasta que al final, una jugarreta mía. La Diputación organizó, la Institución Príncipe de Viana, una gran exposición sobre el pastoreo. Claro, había que tener piezas, ¿no?, para exponer, ¿no? ¿Quién tenía? El Museo Ulibarrena. Y yo, perfecto, todo firmado, todo. 5 días antes le dije, coño, hemos cambiado de idea. Y no vamos a tal, si no nos incluís como museo tal y cual. Eso es chantaje. Oye, pues mira, pues igual, pero se firmó. Y todavía nuestro museo está dentro del grupo. Porque uno decía, pero bueno, ¿pero esto cómo es? Porque existe otro museo con un montón de piezas, con director, secretaria, bedel y no sé qué está en Estella, pero no está abierto al público. Nunca ha estado abierto al público. Y encima se lo encargaron a Julio Caro Baroja. Y yo dije, esto ya es... Y la verdad, los olivarrenos somos un poquito biurris, y entonces, pues mira, tuvimos que recurrir a esa cuestión. De todas maneras, ¿el tema cuál es? Cascante. Se le concedió el fuero del Lacio. Para que digas, fíjate tú, si Navarra estuvo romanizada, que le concedieron fueros latinos. Digo, muy bien. Para que nadie me acuse de parcial,
simplemente os voy a leer lo que dice la Real Academia Española de la Historia. Gozó el fuero del Lacio. No solo fue célebre en el tiempo de los romanos, sino también en el de los godos. Perteneció su señorío, refiriéndose a la fortaleza militar que había, porque esto los historiadores no suelen decir. Tenente del castillo tal. ¿Qué era el tenente? El que estaba en el castillo a cargo de recaudar. La tenencia del castillo de Baracaldo. Ajá, muy bien, Majo, está muy bien el documento. Pero ¿por qué no explicas cuál era la función de ese señor? Para que podamos deducir si los habitantes de esa zona de Baracaldo admitirían que de 3 corderos te iban a dar uno a ti. ¿Y tú cómo hacías? Ibas y decías, por favor, ¿me das el cordero que le pertenece? No. Entonces, ¿qué coño me estás hablando de que es un avance y de que éramos un reino que llegaba hasta Baracaldo y hasta tal? ¿De qué me estás hablando tú? Me estás hablando de unos individuos que además, como no les pagaban el sueldo, ¿qué hacían? A rebucha. O sea, si no me paga el sueldo del rey, yo me cobro. Bueno. Gozó el fuero del Lacio. En esta fecha que he dicho aquí la fortaleza militar pertenecía a don Luis de Beaumont y a su mujer, y la vendió por 15.000 ducados. ¿A quién? Al ayuntamiento de Cascante. Como consta en escritura pública del año 1551. Don Juan II, el año 1452, lo cedió a Diego Sandoval, que era un guerrero, un aristócrata, que le ayudó en sus múltiples batallas con todas las rentas de cristianos. Pero, un año después, en consideración a la repugnancia que manifestaban sus naturales, es decir, los vecinos de Cascante, se la quita. Y se la incorporó para siempre a la corona real. Eso era magnífico, ¿verdad? El rey de menudencias no se ocupaba. Bien. Pero no solamente eso. En 9 de febrero del año 1630, el rey Felipe IV les vendió la jurisdicción civil y criminal por un donativo que le hicieron de 17.000 ducados. Para su ejercicio hay un alcalde, juez ordinario, que con 4 regidores compone el ayuntamiento. Asimismo hay un padre de huérfanos. En esta fecha, en 1600 y pico. Un padre de huérfanos y que se ocupa de la enseñanza pública. No es por nada, pero en el siglo XVIII en Francia estaba prohibido, si no eras aristócrata o clérigo, saber leer y escribir. En el Reino de Castilla fue hasta el siglo XIX. Esto no es ninguna tontería. Se ocupaba de la enseñanza pública, de las necesidades de los pobres y de desterrar a los ociosos y malentretenidos. La pregunta es, y me disculpéis que recalque los 3 hitos que demuestran la raigambre azocrática del vecindario de Cascante. Primero, no existe el documento o yo no lo conozco. Y la verdad que soy bastante escrupuloso. Que diga, sí, mira, aquí tienes el fuero del Lacio. Aquí está escrito, concedido a Cascante. ¿Dónde está? Para que tú me vengas a decir a mí, yo te voy a tener que creer, si lo único que tú haces es una cita bibliográfica. Que alguien en una época dice que tal y que cual, eso a mí no me sirve. Y a ti tampoco te debería servir. Porque si no le tendrías que llamar al mítico fuero del Lacio, ¿no? O al mítico fuero de Cascante. Pero bueno, ya sabemos que echan a los señores, o sea, al de Beaumont que tenía la fortaleza militar, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Por qué? No es que estaban romanizados, porque los romanos ya sabían quién era el superior, quién era el inferior y quién era el esclavo y quién era tal. Pues esto no, se lo sacó y le pagan dinero, ¡hala, vete! Pero después, la justicia. Pero bueno, no es que los reyes eran sabios y tenían sus asesores y redactaban unos fueros y unas leyes extraordinarias para el progreso del pueblo. Pues no, ala, toma, y ya nos ocuparemos nosotros con un alcalde y 4 regidores, porque como los conocemos todos en Cascante, ¿qué coño de problema va a haber? A ver si nos entendemos. Que aquí nadie se mete, aquí nadie le roba la gallina al otro. Bueno, igual algún conejo en salsa cuando estamos en fiestas, sí, porque ha quedado en la fresquera, pero del resto, no. Así que, ¿dónde está esa romanización? A mí que me la expliquen si gentes 500 años después están ejerciendo estos derechos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre esta cuestión de cómo se llevaron a cabo, o sea, del dicho al hecho? Las cartas de hermandad, los procedimientos, ¿no?
son procedimientos militares en el que participa todo el vecindario, la disposición de jugarte la vida, alguno que otro ya murió también, de los nuestros, quiero decir, de los otros muchos más, pero tampoco se trata de cuantificar esto, ¿no? Sino de el derecho a decidir. Y me dicen, ¿pero por qué le llamas a los fueros derecho a decidir? Porque eso era. Y si tú vienes a Bilbao y vienes de mala fe, ya sabes lo que te va a pasar cuando te agarremos. Vamos a hacer un agujero, te vamos a dejar ahí con la cabeza para afuera hasta que te mueras. Y así los demás decían, yuyu, a Bilbao no. Coño, que no tenemos que comer y ahí hay ovejas. No, no, yuyu, a Bilbao no, porque... ¿No? Que es como hacen en muchas comunidades, por ejemplo en Caracas, en Cotiza y en otros sitios. No sé si sabréis, pero ahí hay barrios enteros, donde a partir de las 6 de la tarde hay unas barreras, tienes a vecinos encapuchados con sus armas, allí no se pierde ni un bolígrafo. Porque, o sea, no hay apelación, no. Y si es un asesinato, ¿sabéis lo que hacen? Allí en Caracas. ¿Sabéis lo que hacen? Con un cable de teléfonos, buscan un árbol y lo cuelgan. Y lo graban. Pues te mueres lento cuando te están ahorcando así. Y eso lo ven todos los malandros de todo Caracas. Y dicen, no, para Cotiza no, compadre. Para Cotiza no, porque, o sea, estos hacían igual. Hay tantísimos... Ya que me estoy extendiendo, perdón. Nik gauza batzuk esan nahi ditut. Bai. Batetik, ni dakidanagatik, 1384an idazten da enkartazioko forua edo hermandade gutuna. 1384, aipatzen duzulako Bizkaian, baina enkartazioa zen. Osea, Bizkaikoa baina 58 urte lehenago. Bestetik aprobetzatzen dut esateko Madrilgo hauteskundetara aurkezten dala enkartaciones existe, enkartaciones bizirik. Foru hauteskundetara aurkeztu da, 1812 bototara dut eta aprobetzatuko dituztela hauteskundeak, Madrilgoak ez dute segurazki ezer aterreko, baina propaganda egiteko. Gero bestela aipatu dozu Gipuzkoak eta Gipuzkoarrak. Bueno, Bale, baina nire ustez, edo dakidanagatik, Gipuzkoak dira Gipuzkoan Bizkaiera egiten dutenak. Eta gainerako guztiak Gipuzkoarrak. Gero aipatu dozu beste gauza bat. Guardia Zibila paramilitarra dala ez. Guardia Zibila da erakunde militar bat eta gainera eraila. No, teóricamente en sus estatutos no. El principio es ayudar a la población y tal y cual, y como había muchos malhechores... Baina erakunde bezala militarra da. Gero aipatu dozu Biriato. Biriato lusitanoa zan nire ustez, eta kelta. Osea, lusitanoa zen eta nire ustez kelta zan. Bai, uste duzu. Eta gero García Salazar aipatu duzu ere bai. Bai. Ez da gizu zergatik esan duzun godoa zala, nire ustez enkartagoa zen. No tienes más que leer la genealogía, que se lee muy fácil en genealogía.net. Y vas a ver que su cuarto ascendiente era de origen godo de Francia y desembarca cerca de Santander. Luego van con los Trastámara, siempre gente militar, pero la ascendencia, porque en muchas de las veces cuando les conceden un título, un tal o cual, se tiene en cuenta la ascendencia que tenían. Y en uno de ellos, el bisabuelo de este García de Salazar, dice, y cita, si miente, no sé, pero cita como uno de sus antecesores, y era en la época de Roderick, o sea, el último rey visigodo. El fuero de las encartaciones pudiera estudiarse de modo parecido a lo del privilegio del Valle de Roncal, porque no te olvides que el primer fuero que concierne, por así decir, a todo Vizcaya es de 1393. El primer documento que hay que incluya a lo que denominaríamos todo Vizcaya es de 1393. Que las encartaciones tenían, sí, como tuvo Durango. A Durango el mismo Sancho el Sabio, por ejemplo, le concedió, ¿no? El fuero, que diríamos que es para esta zona de aquí, pero acuérdate, trata de ver si es fuero, o sea, con capacidad legislativa de los habitantes, o es carta de población, en el sentido, por tantas vacas me dais tanto. Por ejemplo, aquí, en Durango, pagaban menos, por ejemplo, que en ciertas zonas de Álava. Y entonces, parece ser que ese podía ser un llamamiento para que, si os venís a vivir a esta zona, que yo os garantizo la seguridad, cosa que era mentira, se la tenían que garantizar ellos, pero bueno, en vez de
una vaca de cada 3, pues pagaréis una de cada 5, por ejemplo. Esto creo yo que nos conviene mucho observar para poder distinguir, ¿no? Creo yo. Lo de Salazar sí te puedo decir que es así. Ahora, si su bisabuelo miente, o sea, no sé, se añade él que tenía títulos en su familia de anteriores que remontan, porque cita el nombre y todo, y cuando vino a esa zona de Santa, ahí ya, pues no te podría decir, pero sí que es eso. Lo mismo que el señor de Ayala, dicen a la vez, digo, sí, ¿y su bisabuelo? Porque ¿dónde? ¿No murió en Palencia su señora, la famosa María Sarmiento? ¿No? Este señor de Salazar, tan hidalgo él, ¿no lo mató su hijo? Después de tenerlo un montón de tiempo encerrado en el Palacio de Muñatones. Y no sé si será verdad o no, pero es lo que ponen en los textos. Porque lo mató a su padre. Porque yacía con su hermanastra. Pero es que él también. ¿Sabéis que el señor de Muñatones tuvo 120 vástagos varones? Eso de la prima nocte no es que no se ejerció aquí. Y se ejercía porque estos señores fecundaban a muchas mujeres, el varón, si salía varón, era para él, para sus huestes. Si era hembra, se la quedaba a la mujer y le pagaban menos. Pero esto no se lo inventaron ellos, esto se lo inventaron las legiones romanas. Y más o menos, aunque no en la misma forma, la Guardia Civil Española, por eso hicieron los cuarteles que vivían las familias, para crear arraigo. Porque si no, en los campamentos militares, soldado con soldado, no creas vínculo. Este Girón de Ezpeleta, que fue el fundador de la Guardia Civil, por eso lo de paramilitar viene más o menos en este sentido, de que, porque había que crear una nueva fuerza. ¿Y en qué se basaron? Pues seguramente, al menos por los hechos posteriores, doraron la píldora, pero que era una fuerza que tenía que estar más en relación con la población. Y entonces ponen que vivan, pues eso, en sus cuarteles, con sus familias y esto y lo otro, para que se fortalezca el vínculo, ¿no? Y lo que os he dicho, por ejemplo, antes de las tenencias, ¿vosotros os imagináis que se haga un estudio del Euskadi de finales del siglo XX en base a los cuarteles de la Guardia Civil existentes? Te va a salir por todos lados. ¿Qué es lo que hacen los hispanolizadores? El campamento tal, el opidum tal, el tal. Oiga, pero eso quiere decir que la sociedad, los habitantes de esa zona, hacían lo que hacían esos que sí. Es posible que en muchos casos existan tantos cuarteles y tantos de militares romanos. Pero eso implica que esa sociedad, las personas que estaban alrededor, les tomaban como seres superiores de una civilización superior, y entonces ellos lógicamente aprenderían, digo yo, y ejercerían después pues lo mismo que los otros. Pues no. Aquí, además, ya que citan las encartaciones, es la zona que más plazas de toro tiene de toda la península ibérica. Pues mira tú a qué se dedicaban: a torear toros, a torear, no a matarlos. Pues hay gente que dice que es lo mismo. No. Los propios toreros, vamos a decir, del arte de matar, dicen no. Torero no, matador de toros. Torero es el que salta, el que quiebra, el que tal, el que cual, ¿no? Esa tradición se ha mantenido no solo aquí. En los frescos de Creta ya aparecen, saltando, haciendo el ángel, por ejemplo. Pero es que aquí en las landas y en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque eso sí podemos ver antropológicamente que forma parte de la cultura. Lo mismo que jugar a pelota, a ver si nos entendemos. Si hubiese existido todo eso de los romanos, todo eso de los reyes de Navarra, que eran de Dios de independientes y valerosos para defender a su gente, tal y cual, no habrían entregado. ¿Sabéis que todos los 5 primeros califas de Córdoba, todas sus madres eran vascas? Porque las entregaban sus reyes. Sancho Abarca, yo me acuerdo con mi aita, ¡ay, no me digas eso! Porque claro, Sancho Abarca, que se calzó las abarcas para pasar el Pirineo, ya, pero es que a ver si me entiendes, aquí vinieron los vikingos, lo agarraron y le cobraron un rescate. Y si era tan bueno, ya os he citado a ese, haciendo que la gente vaya 2 días a la semana. Pero aparte de eso, ¿por qué entregó a su hija? A este. A Budimir al-Mansur, el victorioso. O sea,
ojo, que uno dice, oye, la reconquista por la religión. Y yo digo, oiga, si era por la religión, ¿por qué se pagaban mutuamente impuestos el uno al otro, no? Porque no os he dicho, porque el sabio, el que le dicen que la gente era dura y terrible, cuando conquista La Rioja no la conquista solo, la conquista con el rey de la taifa de Zaragoza. Un árabe que estaba en Zaragoza, que quería vivir a su aire, y entonces dice, bueno, o sea que como yo le estoy pagando a Sancho de Peñaguén, a ese que le tiró el hermano de la Peña, le pagaba un impuesto. Alfonso el Sabio le puso la mitad, pero le digo, sí, pero me ayudas a conquistar. A ver si nos entendemos cómo podríamos ir más o menos actualizando los datos para que nos sirva de algo, porque si no, vaya rollo que estoy metiendo aquí y vaya paliza que os estáis llevando. Pero no nos conviene hablar de la cohabitación, porque si no, ¿qué pasa? Que no hay otra manera. No hay otra manera de que la sociedad pueda concertarse, unirse y yo creo que progresar, sí, siempre que exista sociedad. Eso es algo que quizás no queremos reconocer. Tenemos muchos ciudadanos, pero no tenemos vecinos. Los vecindarios antes se unían porque tenían una concepción de la vida. Y documentalmente lo sabemos muy bien con muchos pueblos, sobre todo Arrasate. A mí me maravilla porque es que sufrieron tanto, supieron resistir y vencer militarmente a los señores de Oñate, que se las traían, los señores de Oñate, porque esos tenían tanto feudo y tan fuerte que eran capaces de contratar mercenarios en Castilla. Y una y otra, y ya sabéis que el detonante fuerte en Guipúzcoa fue cuando quemaron Mondragón, ¿no? Y entonces aquello ya terminó. A los 3 meses le pegaron fuego a la casa y la tumbaron, al de Emparán, que era el señor que tenía representando al de Oñate, y de ahí siguió y siguió y siguió y siguió una casa, otra, hasta que al final vino esta última. Porque el único que lleva título vasco, Guipúzcoako erregia, es Domejón de Andía, que era de Tolosa. Sagarra eder du gezatea, baita ere guerrillan espatea. Y ese hizo tratados con Inglaterra de comercio, porque los vasquillanes en la mar también se las traían. Iban con los barcos, entraban por Le Mans, entraban por el Támesis, robaban y los ingleses no podían, y tuvieron que firmar acuerdos. Otros acuerdos comerciales los firmó este señor, este individuo que era de Tolosa, el que era el gran coordinador de todas las hermandades. Y cuando pasó lo de Arrasate, en la junta que hubo en Guetaria, se decide una actuación sumaria. Yo interpreto, por los hechos posteriores, que este señor fue capaz de organizar y decir, aquí o damos un mazazo, o si no, si vamos cada uno por nuestro lado, vamos a seguir como llevamos 200 y pico años en esta. Creo yo. Porque una actuación tan unitaria, que en 3 meses les tumban todas las casas fuertes, debió ser muy bien preparada. Como cuando hablan de Roncesvalles, no, los vascos, los riscos y tal, y a pedradas. Estamos hablando del ejército más grande. ¿Cómo puedes creer tú que pueda suceder eso? Bueno, si es que se enfadaron porque Carlomagno les tumbó la ciudad era de los Andiquis, ¿qué coño te va a importar al pastor? Y luego, yo tengo varios amigos, sobre todo en Espinal, y uno de ellos es el que más ha trabajado en la calzada, que fue encontrada por él y su grupo, y le he dicho, ¿alguna vez habéis encontrado algo? Si fueron tantos miles de combatientes que aquí dejaron el cuello, pero dejaron el cuello y las armaduras, y los arneses de los caballos, y las lanzas, y ¿se ha encontrado algo de eso? Sí, está en el Museo de Don Carlos. Pero muy pocas. Sí, pocas cosas, pero... Y habría que no estoy en contra. Pero, cuando tú le lees al cronista de Carlomagno, devastaron todo el magno ejército, dice, coño, ¿qué pasa? Como ya sabemos por hechos posteriores que existían los almogávares, que conquistaron todo el Mediterráneo, esos que os he dicho que luego la compañía navarra se los llevó para el pico, pues aquí también ya sabemos. Pues todos estos parientes mayores y tal y cual, ¿de qué vivían? De la guerra. ¿Y por qué vivían de la guerra? Porque, coño, a ver si nos entendemos.
para tú conseguir un caballo árabe, tenías que tener un montón de manzanos o arar un montón de metros de tierra. En cambio, mira, papá, aquel, vamos a Corella, pasamos la frontera con los árabes y tienen como 60 caballos, dale. Eso eran los almogávares. Y la palabra almogávar es árabe. Porque las avanzadas de los árabes, todos querían ir a la frontera. ¿Por qué? Porque lo que agarrabas era tuyo. Es la modalidad militar del saqueo. La modalidad militar de saqueo era la que más querían todos. ¿Por qué? Porque todo lo que tú te metías en tu saco era tuyo. Porque si no, si ese es el duque de Aquitania, como es duque, el que cobra el rescate es el jefe nuestro. Y si ese es el sobrino, pues cobra este. Y al final el soldado, ¿qué coño cobraba? Como le pasó al de Guetaria, conquistaron Orán, sacó las cuentas el Cisneros, se llevó la tercera parte para la corona, no quedó un carrizo y se quedó a 2 velas. ¿Cómo discutías tú contra esta gente? Y lo mismo le pasó, ya sabéis, cuando regresó, con la nave cargada, hasta los tequeteques de clavo, de esto y lo otro, pero Cisneros sacó el lápiz. Dijo, a ver, habéis salido 19 naves. ¿Ves? Tac. Has traído esto. Si hubiesen regresado las 19, como era vuestra obligación, habríais traído esto. Se quedó debiendo. Se quedó debiendo. Pero estas cosas, yo creo, ya me estoy desviando. Dios, a ver, perdón. A ver, algo más. No.